El ciclo respiratorio en este intercambio gaseoso con el exterior va a venir dado, ¿no es cierto?, por lo que es la inspiración y la expiración. En este proceso cobran relevancia tanto el diafragma como los músculos intercostales, a pesar de que vamos a encontrar acción de otros músculos como los pectorales menores y músculos abdominales en el caso de inspiraciones y expiraciones máximas. En la primera fase, correspondiente a la inspiración, vamos a encontrar una contracción de los músculos intercostales, generando con ello una elevación de las costillas, ¿no es cierto? El diafragma se contrae, con lo cual va a tirar los pulmones hacia abajo, promoviendo entonces que aumenten su volumen y a su vez aumenta el volumen de la caja torácica y con ello, ¿no es cierto? Recordemos que la presión es inversamente proporcional al volumen, eso lo vamos a revisar con mayor detalle más adelante, pero lo cierto es que a propósito de este aumento o expansión pulmonar a propósito de la acción del diafragma y los diversos músculos y la caja torácica, va a llevar a que va a haber un mayor volumen, por lo tanto la presión va a ser menor y va a ayudar a que el aire entre a los pulmones. Caso contrario, en el proceso de expiración vamos a relajar tanto los pectorales menores como los músculos intercostales y el diafragma. Con ello entonces las costillas bajan, el pulmón se contrae, disminuye su volumen, aumenta la presión, por lo tanto se favorece la salida del aire desde este. Sí, la caja torácica lógicamente va a disminuir también su volumen. Ahora bien, en este proceso, recordemos que los alvéolos se componen solo de células epiteliales unidas a una capa basal. Son los bronquios los que van a estar, ¿no es cierto?, regulados por musculatura lisa, etc. Pero los pulmones no se, digamos, van a estar envueltos en esta caja torácica y van a estar rodeados por una membrana que se denomina pleura visceral. Por su parte, va a estar separada de esta otra membrana que va a recubrir el interior de la caja torácica denominada pleura parietal por un líquido o espacio intrapleural. Esto es bien relevante porque lo decíamos, la caja torácica en los procesos, en general la caja torácica va a tender a expandirse, por lo tanto va en la pleura parietal generar una fuerza expansiva, si digamos en este sistema. Por otra parte, los pulmones tienden a contraerse. De hecho, si nosotros analizamos los volúmenes normales, un pulmón solo, analizado ya sea en una autopsia, etcétera, el volumen en general de los pulmones bordea 1 litro. El volumen de la caja torácica es de aproximadamente 5 litros. Y si nosotros analizamos el volumen de un pulmón en condiciones fisiológicas normales que se encuentra dentro de la caja torácica, el volumen de los pulmones alcanza los 2,5 litros aproximadamente. Y esto tiene que ver con la correlación y el equilibrio que debe haber entre esta fuerza expansiva dada, ¿no es cierto?, por la pleura parietal, mediante la cual la caja torácica ejerce su acción de tender a la expansión y por otra parte el pulmón va a tender al colapso y eso se denomina fuerza de colapso. La pleura visceral va a promover, digámoslo, por así decirlo, la disminución del tamaño del pulmón. Y eso va a generar que en este líquido o espacio intrapleural la presión va a ser negativa con respecto al medio extracelular. Aquí me voy a detener. Nosotros ya sea a nivel de pulmones o hay algunas representaciones esquemáticas que esto lo traducen a nivel de alveolo, podemos encontrar tanto presiones absolutas
como lo vamos a encontrar en la diapositiva siguiente, o presiones relativas, en las cuales, bueno, recordemos la presión atmosférica 760 milímetros de mercurio, pero en muchas ocasiones vamos a encontrar la representación como presiones relativas. Es decir, la presión, por ejemplo, intrapleural va a ser negativa con respecto a la presión atmosférica. Va a presentar menos 5 centímetros de agua o menos 3 milímetros de mercurio aproximadamente con respecto a la presión atmosférica. ¿Sí? Y esto va a ser bien relevante porque es precisamente lo que adelantábamos, valida y permite entonces el intercambio gaseoso. Lo encontramos, fíjense acá en la figura original, encontramos las presiones como presiones absolutas y en rojo incorporé algunos parámetros de presiones relativas. Entonces, en reposo nosotros vamos a encontrar que la presión intrapulmonar, es decir, dentro de cada uno de los alveolos de los pulmones, va a ser igual a la presión atmosférica. Esto en particular tiende a mantenerse, ya lo vamos a ver, en el reposo. En el reposo. Y bueno, lo decíamos, lo revisábamos delante, ¿no es cierto? Va a haber presión cero hacia afuera y hacia adentro de los pulmones, pero en el espacio intrapleural vamos a tener una presión negativa que va a rondar los menos 3 a menos 4 milímetros de mercurio o menos 5 centímetros de agua. Si lo analizamos como presión digamos, en los valores reales, veríamos que la presión intrapulmonar va a corresponder a 760 milímetros de mercurio y la presión intrapleural va a ser menor, va a ser de 756 milímetros de mercurio y de ahí saldrían los menos 4 milímetros de mercurio, que en la bibliografía anterior, por ejemplo, hablaban de menos 3 milímetros, pero ese va a ser más o menos el rango. En la inspiración, como veíamos, aumenta el volumen de los pulmones, por lo tanto la presión disminuye, se hace negativa con respecto al exterior, lo que favorece, decíamos, el ingreso de aire hacia los alveolos, hacia este espacio de intercambio pulmonar. Lógicamente, esto se traduce en que momentáneamente aumenta la negatividad de la presión intrapleural, la cual luego de la expiración vuelve a los parámetros normales, pero recuerden, en la expiración, bueno, todos estos son parámetros normales, digamos, vuelve a las condiciones iniciales. Y recuerden sí que en la expiración el volumen del pulmón va o al final, digamos, de la expiración, el volumen del pulmón va a haber disminuido, por lo tanto, aumenta la presión y se encuentra 3 puntos en la escala milímetros de mercurio sobre la presión atmosférica, favoreciendo entonces que el aire abandone los alveolos, los pulmones en general, ¿no es cierto? Y sea expirado. Y bueno, este proceso, como veíamos, estas diferencias de presión vienen dadas por este balance de la fuerza expansora y de colapso que en condiciones de reposo se mantienen en equilibrio, lógicamente van a ir variando en los ciclos de expansión y colapso. Ya revisamos la fuerza expansora, ¿no es cierto? Y también revisamos la fuerza colapsante que tiene que ver con el retroceso elástico dado por estas membranas. Pero además, recuerden ustedes que la tensión superficial también va a inducir al colapso de los alveolos. Si yo no tuviera alvéolos con alguna sustancia surfactante o algún otro elemento que me permitiera reducir, al menos parcialmente, la tensión superficial, lo que sucedería es que, bueno, ahí recordemos la ley de Laplace, donde la tendencia al colapso va a ser 2 veces la tensión superficial dividido por el radio. Y entonces, ¿qué pasaría? Los alvéolos más pequeños tendrían por ejemplo, en
en este alveolo que tiene la mitad del radio con respecto a este otro, sucedería que este tendría dos veces mayor tendencia al colapso, con lo cual se propiciaría que el aire abandone este alveolo 1, por así decirlo, o alveolo A, y se traslade al alveolo B, con lo cual va a colapsar el alveolo 1 y el alveolo B o los alveolos más grandes finalmente terminarían colapsando, se terminarían rompiendo, ¿no es cierto?, frente a un exceso de aire. Para lo cual, entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiológico con el cual nosotros estabilizamos la tensión superficial y el tamaño de los alveolos? Mediante las sustancias surfactantes que vienen dadas por diversas variaciones, ¿no es cierto?, de sustancias. Estas moléculas que denominamos sustancias surfactantes van a ser predominantemente dipalmitoil fosfatidilcolina, apoproteínas, etc. Lo relevante es que esta sustancia surfactante va a encontrarse en igual cantidad en cada uno de los alveolos independientemente del tamaño que estos tengan. Entonces, esto me va a gatillar que, de acuerdo también a la ley de Laplace, en los alveolos pequeños, yo si bien voy a tener un radio menor, voy a tener la sustancia surfactante también más concentrada, por lo tanto, la tensión superficial también va a aumentar, o sea, la disminución la disminución de la tensión superficial generada por la sustancia surfactante va a gatillar que la relación tensión superficial-radio sea igual en cada uno de los alveolos y esto es lo que me permite, como decíamos, estabilizar el tamaño alveolar y reducir, a la vez que reducimos esta tensión superficial. Estos equilibrios llevan entonces finalmente a que se permitan los ciclos de inspiración y expiración sin traer consigo un colapso en los pulmones.